Buenos días, cavernícolas. Vamos a encender por fin las pastillas, que vaya día llevo hoy, no sé si me ve perfectamente. Y hoy vamos a aprovechar el tiempo que dura el encenderse las pastillas para presentaros una nueva sección en el canal que se va a llamar La Pizarra Cavernícola. Voy a ampliarlo un poquito para que la veáis de cerca. Bien, pues ya lo tengo más cerquita. Esta sección nace por las preguntas que os estoy lanzando en los Encendiendo las Pastillas y que me habéis hecho ciertas sugerencias y he dicho, ostras, hay veces que van a salir temas que son meritorios de explicarlo un poquito mejor, de una manera rápida, en el tiempo que duran un Encendiendo las Pastillas, pero con un poquito más de detenimiento. Me preguntasteis por cadenas, por conceptos de cadena y tipos de cadena. Entonces yo me he hecho un pequeño esquema para que no se me quede nada en el tintero de lo que me gustaría deciros. Para empezar, hablar de una cadena es hablar de un elemento maravilloso de la moto y hoy os voy a explicar por qué una cadena de moto es un elemento maravilloso, pero además con la pena de que es un elemento que está menospreciado, que está infravalorado, que siempre está sucio, seco, destensado y que solo con mirarlo nos da una pereza enorme, decir, madre mía, ahora me tengo yo que poner a arreglar esta cadena. ¿Y por qué? ¿Y por qué una cadena es un elemento maravilloso dentro de una moto? ¿Por qué ese elemento de transmisión aparentemente tan sencillo es maravilloso? Pues bien, vamos a empezar a hablar un poquito de qué es una cadena, ¿vale? Cómo hace su trabajo de transmisión y qué aporta a la moto que sea una cadena el elemento de transmisión y no otro tipo de transmisión, por ejemplo, un cardan. Vamos a compararlo con un cardan siempre teniendo como concepto de cardan el cardan primitivo, el primero en el que un eje directo de transmisión sale desde el motor y va directo a la rueda mediante un palo rígido. Ahora hay cardan que tienen como amortiguadores de transmisión y por supuesto los elementos de asistencia de electrónica que también ayudan. Pero vámonos a dos sistemas primitivos, el sistema de la cadena y el sistema del cardan. Bien, la cadena influye en una moto, en su dinámica, en la dinámica de la moto, influye directamente en el comportamiento de la moto y os voy a explicar el porqué. Veréis, para empezar, una cadena, si yo aquí simulo un piñón y aquí un plato, ¿vale? Le voy a poner al piñón 1 y al plato le voy a poner 2. Como haciendo ver que, no sé si se está viendo bien, sí, se está viendo perfecto, que el primario de la transmisión sería el 1 y el 2, el plato a la rueda. Cuando nosotros vamos acelerando, voy a coger otro color, voy a coger el verdecito para la cadena, ¿vale? Cuando nosotros vamos acelerando, cuando el piñón tira, llevamos tensa la parte de arriba y llevamos destensada la parte de abajo. Cuando nosotros vamos decelerando o vamos frenando, tira el secundario de forma que al tirar de aquí, tensamos de aquí y destensamos de aquí. Eso que parece una tontería, esa elasticidad que tiene la cadena, porque pensad que cuando nosotros dejamos 2 centímetros de margen, centímetro y medio de margen en la holgurita que tiene que llevar la moto para el vaivén y el movimiento, también estamos repercutiendo en esto, en que estamos jugando realmente con cerca de 4 centímetros, ¿vale? Tengo que ir rápido que las pastillas vienen. Estamos jugando, cuando pasamos de acelerar a decelerar, estamos con 2 aquí y 2 aquí, 4. Tenemos 4 centímetros de juego. ¿Qué conseguimos con ese juego? ¿Qué nos da la cadena? Pues bien, si tenemos un reparto de peso lineal en la moto, cuando nosotros vamos acelerando y llevamos el peso atrás, en un cardan, por teoría, no en un cardan moderno que tiene, digamos, amortiguadores, cuando cortamos caemos y estamos tirando de rueda. Cuando aceleramos, subimos y estamos tirando de motor. Del 1 al 2, del 1 al 2, del 1 al 2. Si soltamos la moto, la dejamos sin acelerar, pues lógicamente la dejamos en neutralidad, ¿no? Del 1 al 2, del 1 al 2, del 1 al 2. ¿Qué hace la cadena? ¿Qué hace la cadena? Pues la cadena lo que hace, lo voy a intentar poner en verde, es que cuando pasamos de acelerar a frenar, acelerar, a frenar, acelerar, a frenar, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué significa esta curva? ¿Qué significa esta curva?
¿Qué significa esta curva en el momento de las transiciones? Porque esto es un reparto de peso. Cuando yo acelero, tengo peso en el tren trasero. Cuando yo freno, tengo peso en el tren delantero. Si nosotros, gracias a esta elasticidad de la cadena y también a los quesitos que van en el plato, vosotros habéis visto que las motos de grande cilindrada, cuando desmontáis los platos, tienen dentro unos quesitos de goma, que cuando pega el primer jalón, el motor, ¡pum!, amortigua adentro y consigues que no sea seco el toque. ¿Por qué consigues con eso? En esos milisegundos lo que consigues es que la tracción de la rueda en el suelo, cuando yo tengo la rueda en el suelo, en el punto de apoyo, si yo voy tumbado, si yo voy acelerando muy fuerte o si yo voy en unas circunstancias de asfalto de poca adherencia, por lluvia o por lo que sea, no es lo mismo un tacto seco que meta la potencia de 0 a 10 a que de manera progresiva. ¿Por qué? Porque, como ya os he explicado en otras circunstancias, es muy importante jugar con el tema de las fuerzas de rozamiento. En física, la fuerza de rozamiento inicial es superior a la fuerza de rozamiento en movimiento. Y por tanto, si rompemos con ese toque seco ese momento de fuerza de rozamiento inicial, luego ya la moto irá a la deriva deslizando porque ya la fuerza de rozamiento en movimiento, al ser menor que la primera, tienes ahora que lidiar para cortar ese deslizamiento que llevas y volver a tener adherencia. Eso te ayuda a la cadena, pero es que la cadena hace otras muchas cosas. Veréis, en ese movimiento ayuda también en otras muchas cosas. Por ejemplo, tenemos que tener presente los tiempos de combustión de una moto de 4 tiempos. En una rueda, donde cada vuelta de cigüeñal es un cuarto de rueda, nosotros, en el momento de la explosión, es cuando tenemos el empuje. Entonces, si yo tengo admisión, compresión, explosión, escape. En una moto monocilíndrica yo tengo 3 puntos muertos y 1 en movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras que yo tengo estos 3 puntos muertos, la moto en milisegundos solo tracciona una vez de cada 4 movimientos de pistón. Si tengo un bicilíndrico calado a 180 grados, pues tendré 2. Tendré uno de uno y otro de otro. Si tengo un tetracilíndrico a 180 grados, los tendré así. Si tengo un tetracilíndrico crossplane, no me puedo enrollar, tendré calado a 270 grados, tendré uno, otro pegado, otro a 180 y uno muerto. En definitiva, según la configuración del motor, conseguimos que la tracción de la rueda vaya de una manera o de otra. Y gracias a que la cadena amortigua, hace que no sea de una manera seca, que aunque sean milisegundos, pero en un momento la moto se puede perder, sobre todo en asfalto. ¿Por qué se usa en el mundo de la competición las cadenas? Pues también lo vamos a explicar. Ya habéis visto más o menos esas diferencias también entre un cardan primitivo, esa manera seca de transmitir un palo rígido la transmisión, hacerlo con una cadena que es elástica, ¿vale? Pero la cadena, además, señores, también es poesía. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de la cadena de una moto es la única cadena que es sinónimo de libertad? Y es cierto, la cadena es muchas cosas y nosotros siempre la tenemos sucia y seca. Y si, como os digo, nos vamos en competición, la cadena ayuda a jugar con las geometrías de la moto. Os explico un poquito más. Según el largo de la cadena, yo tendré que poner la rueda trasera más o menos lejos de la rueda delantera. Es decir, yo tengo una moto aquí. Cuando yo tengo la cadena aquí, la rueda cae aquí. Si yo pongo un plato más grande, la cadena obligaré necesariamente a que la rueda esté más hacia adelante. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la competición, no se cambian los desarrollos cambiando las cadenas, porque las motos de competición tienen cajas de cambios con casetes extraíbles que una vez que tú tienes un desarrollo en la moto que es adecuado para la geometría de la moto según el circuito, entonces si quieres jugar con la relación de transmisión juegas con los piñones de la caja de cambio y no con la cadena, porque la cadena te ha permitido que tú tengas una distancia entre ejes adecuada para el circuito y para el pilotaje de tu piloto. ¿Por qué?
Porque esa distancia entre ejes, si es una moto más larga, será, en teoría, todo esto, ¿vale?, más estable en curvas rápidas y rectas. Una moto más corta es más nerviosa, entra mejor en las curvas, es más ágil. Jugar con todo eso te lo permite la cadena. Aparte, la cadena es un elemento que tiene muy poca fricción y muy poco peso. Por lo tanto, hay muy poca pérdida de potencia, pese a ese momento de elasticidad, que sí que tienes ese momento de potencia progresiva, pero pierdes muy poca potencia porque pesa poco y tiene pocas inercias. En definitiva, la cadena te permite un sinfín de cosas. Geometrías de la moto, un sistema ligero, un sistema amortiguador de transmisión. Es un elemento muy, muy importante y a la vez es un elemento fascinante, aunque siempre lo llevemos lleno de mierda. Y dentro de las cadenas, ¿qué tipo de cadenas tenemos? Pues tenemos principalmente dos tipos: cadenas con retenes y cadenas sin retenes. Las cadenas sin retenes son las que tienen más mantenimiento. El retén de una cadena, ¿vale? El retén de una cadena, vamos a imaginarnos que tenemos la cadena así, ¿vale? Que estamos detrás de la rueda. Yo tengo eslabón y casquillo interior, ¿vale? Si yo no tengo aquí intercalados unos retenes, tengo una cadena sin retenes. La cadena sin retenes tiene por desventaja que tiene más mantenimiento y que tiende a escupir más la grasa y que hay que tensarla más, que si no la tensas te cargas más los dientes de plato y piñón. Voy a darle la vuelta a las pastillas. En definitiva, la cadena sin retenes tiene más mantenimiento. Por contra, tiene la ventaja de que tiene menos rozamientos, tiene menos detrimento de potencia. Se suele usar, por tanto, en buenas cadenas de buenos materiales sin retenes para la competición. Y luego, dentro del mundillo de las cadenas con retenes, tenemos de tres tipos. Tenemos el O-ring, tenemos el X-ring y tenemos el Z-ring. Imaginando que estamos en el alzado, en una vista de alzado de la cadena, si metemos un retén, vamos a ponerlo en color azul, ¿vale? Aquí meto un retén. Si amplío con lupa, si el retén es de paredes redondas, es decir, el típico retén de goma como este, ¿lo veis? Que es redondito. Esto se intercala en las cadenas. Se intercala aquí, en estas paredes. Esta sería una cadena, entonces, O-ring. ¿Por qué O-ring? Porque la forma de las paredes del retén hacen forma, digamos, de O. Es redondito. En su sección vemos esto, es como un donut. Si cortamos un donut, la sección es redonda, O-ring. La cadena X-ring es que su retén tiene esta forma. Si lo cortamos por la mitad, lo veríamos así, permitiendo que por aquí entre grasita, por aquí también, y por aquí también. Y en esos depósitos de grasita queda siempre lubricado y entonces la cadena aguanta más tiempo sin mantenimiento. ¿Por qué se llama X-ring? Porque la sección de esto se esquematiza como si fuera una X. Porque aquí cabe la grasita, aquí cabe la grasita. X-ring. ¿Y qué es un Z-ring? El Z-ring comparte esto, pero los casquillos interiores que tenemos aquí son de un carbono. Pensad que el carbono, que es un elemento súper común en la naturaleza, pero del carbono salen multitud de materiales en función de los enlaces que tienen los átomos. Esto es de química, ¿vale? Según el tipo de enlace que tienen los átomos, el carbono adopta una forma u otra. Puede ser carbono como material que usamos nosotros en las motos, pero también puede ser un diamante. Un diamante es carbono, es carbón. Lo que pasa es que lleva un enlace triple, en fin, esto ya es química, que es un enlace tan fuerte que le da esa estructura que hay muy pocas cosas que partan un diamante. Entonces, las cadenas Z-ring están hechos estos casquillos interiores con un carbono aeroespacial que simula la dureza de un diamante. Y entre comillas, y en teoría, gracias a
el retén en Z-ring, en X-ring, perdón, y a ese casquillo interior de carbono aeroespacial, se supone que son cadenas que son con cero mantenimiento. Pero yo nunca tendría una cadena, y menos una cadena de esas que son carísimas, con cero mantenimiento, sino todo lo contrario. Le daría muchísimo cariño para que me durara mucho. Y nada más, tengo las pastillas hechas, lo hemos hecho a todo trapo. Esto es más o menos el concepto de qué es una cadena, que ahora cuando miréis vuestra moto y miréis la cadena, limpiarla, tensarla y engrasarla, por favor. Que luego después se comen los dientes de plato, piñón y demás. Y bueno, espero que os haya ayudado. Si tenéis alguna duda, que he corrido mucho, pues me lo ponéis en comentarios. Voy a subir este encendiendo las pastillas, ya que son las 12:15, ya más bien de cara al principio de la tarde. Pero es que a las 8 de la tarde ya vais a tener la publicación del último vídeo, por fin, de la Vogue 900 DSX. Y a las 9:30 de la noche tenemos hoy un directo con Agustín para las sensaciones y conclusiones finales de esa moto. Muy importante entonces que veáis el vídeo de las 8, que le deis si queréis un repasito al vídeo de la prueba off-road, que apuntéis vuestras dudas porque vamos a estar todos juntos en ese directo y no me enrollo más. Voy a hacer la cachimba, voy, mientras le doy 2 caladitas, a editaros este vídeo y nos vemos a lo largo de la tarde de hoy. Venga, hasta ahora.